Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver la elipse. En el capítulo pasado vimos las curvas cónicas en general, o las secciones cónicas, y ya os comenté que íbamos a entrar luego más en concreto a analizar cada una de ellas individualmente, obviando, eso sí, la primera curva cónica, que es la circunferencia o el círculo, porque es un caso trivial en el que, pues bueno, si sabéis algo de matemáticas, sabréis que la ecuación de una circunferencia es muy facilita, es x al cuadrado. Bueno, en realidad, si está centrada en algún lugar, es x que no sea el origen de coordenadas, es x menos x sub 0 al cuadrado, más y menos y sub 0 al cuadrado, y esto es igual al radio de esa circunferencia al cuadrado. Vimos que la circunferencia era el caso de una curva cónica con excentricidad igual a cero y poco más. O sea, ya sobre las circunferencias, si estáis viendo este vídeo es porque ya deberíais tenerlo todo más que sabido y controlado. Entonces, vamos a ponernos ya a analizar la elipse, que es un tipo de curva que al principio a los estudiantes suele darle mucho miedo, porque son soluciones a las ecuaciones de la gravitación. En concreto, es un tipo de trayectoria posible bajo la influencia gravitatoria, que se pone en algún problema antes de la selectividad o de la EBAU, del examen que hay que hacer para acceder a la universidad, menos aquí en España. Y a los alumnos pues se les da una serie de fórmulas que se aprenden de memoria con un montón de parámetros nuevos, que son estos que veis aquí dibujados, que ahora entraremos a definir y a detallar. Y como siempre ocurre, pues cuando se explica algo mediante definiciones, sin deducciones y sin demostraciones, pues no queda otra que memorizarlo, y al final pues eso produce un cierto tipo de inseguridad que lleva pues a que mucha gente le dé como un tipo de pánico escénico el tratar matemáticamente con las elipses, cuando vais a ver ahora en el desarrollo del vídeo que es una chorrada y que es todo súper fácil. O espero que os resulte fácil después de cuando terminéis de ver este vídeo. Así que nada, vamos a empezar. Aquí a la derecha tenemos la ecuación de una elipse en coordenadas polares y en coordenadas cartesianas. Ya sabéis que la condición de la elipse es que la excentricidad esté entre 0 y 1, sin tomar esos valores, ¿de acuerdo? Es estrictamente mayor que 0 y estrictamente menor que 1. Y como veis, tanto en la ecuación en coordenadas polares como en las cartesianas, he cogido la solución negativa. Aquí, donde está este menos, en realidad es un más menos. Lo que pasa que he decidido optar por la solución negativa porque va a interesarme, simplemente por capricho, posicionarme o que nos centremos en el foco izquierdo de la elipse. O sea, nuestro origen de coordenadas, x, y, el 0, 0 está en el foco izquierdo. Y esta decisión, el tomar este signo menos aquí en coordenadas polares, ya vimos en el capítulo de las cónicas que acarreaba que el término en la ecuación en cartesianas de 2 epsilon p por x también tuviera un signo negativo. Esto también va a conllevar que cuando obtengamos ahora en un ratito la ecuación canónica de la elipse, el resultado que nos dé sea que la x está desplazada, o a la x se le está restando una cantidad, que ahora vamos a ver cuál es, y eso hace que desde un sistema de referencia que pudiera estar centrado, por ejemplo, aquí en el centro geométrico de la elipse, o sea, si el eje Y estuviera aquí, pues nuestra curva está desplazada hacia la derecha, o equivalentemente hemos movido nuestros ejes de coordenadas, el eje Y al menos, hacia la izquierda. Entonces vamos a comprobar muy rápidamente que esto que estamos diciendo tiene sentido. Aquí, como veis en el dibujo, tenemos una serie de letras que van a definir unos segmentos en unas distancias, unas longitudes en la elipse que son constantes para cada elipse, claro. Tenemos A,
es el semieje mayor de la elipse, B es el semieje menor, C es la distancia de lo que sería el centro geométrico de la elipse a cada foco. En el foco de la derecha yo no lo he dibujado, pero también la distancia de este punto O al foco derecho sería C, la cantidad C. Luego tenemos el semilatus rectum, que es la cantidad P, que ya sabéis que es lo que vale el vector posición, la longitud del vector posición, cuando en la ecuación en polares θ toma el valor pi partido por 2. Entonces el coseno de θ se cancela y nos queda aquí en el denominador solamente un 1, por lo tanto tenemos que el vector posición vale P. Y luego vemos aquí unos radios que he llamado R más y R menos, que si os acordáis en el capítulo de que analizamos las soluciones a las posibles trayectorias bajo influencia gravitatoria, obtuvimos que en concreto en la elipse que había dos radios constantes, uno que era máximo y uno que era mínimo. Y el vector posición de, de una partícula que describe una trayectoria elíptica siempre toma valores entre estos dos. Nunca toma valores superiores en longitud al radio más y nunca toma valores menores en longitud al radio menos. Como veis aquí, el radio más, que es este segmento naranja, va desde nuestro foco, que es donde estamos centrados, nuestro sistema de referencia, al punto más lejano de la curva cónica, que es la elipse, o sea, a este punto de aquí. Y el radio menos es este segmento que he dibujado en color azul oscuro, pues es la distancia opuesta. Es la longitud del vector posición al punto más cercano desde nuestro centro, que es el foco izquierdo. Luego, estas posiciones que he marcado en física van a ser lo que se conoce como el perihelio, que es la zona más cercana a nuestro foco. Si analizando el sistema solar decimos que el Sol está en este foco de aquí, cuando un planeta esté en la posición de aquí estará en su perihelio y cuando un planeta esté en la posición de aquí, en la órbita que describa con forma elíptica, estará en el afelio. Bueno, entonces, como os decía, vamos a ver que lo de posicionarnos, lo de escoger la solución negativa en estas ecuaciones corresponde a posicionarnos o centrarnos en el foco izquierdo, que tiene sentido, haciendo un cálculo muy simple. Vamos a ver como ejemplo que si tomamos la ecuación en coordenadas polares y le damos el valor 0, si es verdad que nosotros estamos en el foco izquierdo, nos debería dar θ igual a 0 el radio más, que es esta posición de aquí. Nuestro radio vector está marcando este punto porque tiene ángulo θ igual a 0. Si está marcando a este punto de aquí, pues tendrá este valor del ángulo, etc. Si está marcando este valor donde el radio vector es igual a la cantidad P, al semilatus rectum, pues el ángulo es 90 grados, o pi partido por 2. Entonces, cuando θ vale 0, R vale P entre 1 menos epsilon por coseno de 0. Coseno de 0 es 1, por lo tanto, esto toma valor P entre 1 menos epsilon. Y cuando R toma el valor pi, si nosotros estamos en el foco izquierdo, lo que está señalando el radio vector, pues ha ido desde la posición 0, barriendo todos estos ángulos, aquí está en pi partido por 2, en 90 grados, y aquí empieza el coseno a tomar ángulos mayores de 90 grados y por lo tanto tiene un valor negativo hasta que llega a esta posición en la que vale 180 grados o pi radianes. Así que cuando toma el valor pi, nosotros nos debería dar como solución el vector posición el radio menos. Así que esto es P entre 1 menos epsilon por coseno de pi es menos 1, vuelve positivo este signo menos, así que nos queda P entre 1 más la excentricidad. Vale. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que nosotros podemos ver claramente, o sea, si esto
de momento, no lo sabemos a ciencia cierta, ahora lo vamos a demostrar. Esto debería ser el radio, hemos dicho en cero el radio más, si estamos en el foco izquierdo. Y esto debería ser el radio menos. Entonces, nosotros lo que sabemos es que el radio menos es menor que el radio más. Por lo tanto, debería ocurrir que P entre 1 más epsilon más la excentricidad fuera menor que P entre 1 menos epsilon. Y esto es cierto, o sea, tiene todo el sentido del mundo, porque como la excentricidad en la elipse es un valor entre 0 y 1, al sumarle a 1 esta cantidad, pues es un valor mayor que 1. Dividir una cantidad constante, como es el semilatus rectum, o P, a un número mayor que 1, da un valor menor, o sea, una cantidad menor en valor absoluto, que dividirle a P por 1 menos un número entre 0 con 1, que aquí lo que va a dar, o sea, lo que estoy diciendo es que 1 más epsilon es mayor que 1 y 1 menos epsilon es un número que está entre 0 y entre 1. Y dividir una cantidad positiva entre un número que está entre 0 y 1 nos da una cantidad mayor que la que tenemos aquí en el numerador. Por lo tanto, esta desigualdad se cumple y solamente lo que quería que vierais es que tiene lógica que estas definiciones que estoy imponiendo aquí al coger el signo negativo tienen todo el sentido del mundo. Ahora vamos a ver que, en efecto, vamos a deducir cuánto vale en concreto cada uno de estos radios y vamos a ver cómo se relacionan entre sí todas estas longitudes. Entonces, bueno, vamos a escribirlo otra vez, aunque sea repetirlo, pero hemos dicho que vamos a definir el radio más como nuestro vector posición en polares en el ángulo cero. Y esto, pues acabamos de ver que es P entre 1 menos la excentricidad. Y que el radio menos se define como R en la posición, en el ángulo, en el valor pi del ángulo teta. Y esto es P entre 1 más epsilon, más la excentricidad. Y viendo este dibujo de la elipse, podemos ver que si a la cantidad, al radio más, que es este segmento naranja, le sumamos el radio menos, lo que tenemos es toda esta longitud que estoy poniendo en color blanco. Y esta longitud, ¿cuánto vale? Bueno, pues es 2 veces el semieje mayor. O sea, si el semieje mayor es A, este lado de aquí es A, pues sumarle esta misma cantidad al otro lado, porque la elipse es simétrica, tendrá que ser igual a 2A. Así que ya hemos encontrado una primera ecuación para relacionar cantidades, que es que el radio más el radio menos, esto tiene que ser igual a 2A. Por lo tanto, el radio más, ¿cuánto vale? Tenemos que vale P por 1 entre 1 menos epsilon más el radio menos, que vale P por 1 más epsilon, pues esto es igual a 2A, pues vamos a resolver esta ecuación, vamos a hacer como un denominador y entonces tendremos, vamos a poner aquí una barra de dividir grande, tendremos 1 más epsilon por 1 menos epsilon y aquí tendremos P por 1 más epsilon más P por 1 menos epsilon, todo esto igual a 2A. Vámonos un poquito por aquí abajo y esto tiene que dar P más epsilon P más P menos epsilon P. Más P menos epsilon P. Y luego
dividiendo, pues es suma por diferencia, es diferencia de cuadrados, 1 al cuadrado es 1, menos la excentricidad al cuadrado, y esto es 2a. Aquí ya vemos que se nos cancela epsilon p con este epsilon p de aquí, y tenemos p más p, que es 2p, tenemos dividiendo 1 menos epsilon al cuadrado, esto es igual a 2a, aquí se pueden cancelar estos doses que van multiplicando a ambos lados del igual, y lo que tenemos es que podemos definir el semilatus rectum, o sea, P, como A por 1 menos epsilon al cuadrado. Y ahora con esta relación entre longitudes podemos venirnos aquí arriba y sustituir P por lo que hemos encontrado que vale, que es A por 1 menos epsilon al cuadrado, y aquí va dividiendo 1 menos epsilon, y aquí en este de abajo sigue siendo PA por 1 menos epsilon al cuadrado, y dividiendo 1 más epsilon. Entonces, como 1 menos epsilon al cuadrado, pues es suma por diferencia, vamos a ponerlo, esto queda A por 1 más epsilon por 1 menos epsilon entre 1 menos epsilon, y aquí, a ver si me cabe, queda A por 1 más epsilon, 1 menos epsilon dividido entre 1 más epsilon. Por lo tanto, se nos cancela aquí arriba este término con el denominador, y aquí abajo el término que va positivo. Por lo tanto, tenemos que el radio más vale A por 1 más epsilon, y el radio menos vale A por 1 menos epsilon. Entonces, con estas tres soluciones que acabamos de encontrar en la que relacionamos unas cantidades con otras, voy a borrar estos cálculos y me las dejo por aquí a la derecha anotadas. Vale, la siguiente cantidad que vamos a analizar va a ser C, la distancia de nuestro origen de coordenadas, o sea, desde el foco izquierdo a lo que sería el centro geométrico de la elipse. Entonces, esta cantidad C, pues podemos ver muy fácilmente que es el radio más, que es esta longitud en color naranja, restándole el semieje mayor, la cantidad A. Entonces, nos queda C. Por lo tanto, podemos ponerlo por aquí arriba. C es igual al radio más menos A. Como ya sabemos lo que es el radio más, que es A por 1 más epsilon, pues le restamos la cantidad A, y aquí nos da A por 1 es A por epsilon es epsilon A, y aquí restando A, así que se nos cancelan estas dos A's de aquí, y tenemos que C vale epsilon A. De aquí podemos sacar una relación también muy importante, que es, despejando esta ecuación, la excentricidad, tenemos que vale C entre A. O sea que la excentricidad también puede definirse, ya, aparte de como vimos en el capítulo de las curvas cónicas, como coseno del ángulo que forma el eje del cono con la generatriz y tal y cual y todo eso, con estos parámetros de la elipse podemos definirla también. Bueno, entonces, para seguir, voy a retomar algo que os he comentado hace un momentito de pasada, que es que ya se sabía desde la antigua Grecia, cuando descubrieron las secciones cónicas, este tipo de curvas, que la suma desde el foco a un punto de la elipse y desde ese punto de la elipse hasta el otro foco da 2 veces el semieje mayor de la elipse. O sea, lo que os estoy diciendo es que la longitud de un foco al punto P más la longitud de el otro foco
al punto P también, esto es 2A. Por lo tanto, si tomamos inteligentemente el punto P en esta posición, justo alineado en vertical con el centro geométrico de nuestra elipse, tenemos este dibujo. ¿Y qué es lo que podemos ver muy rápidamente? Pues que como la elipse es simétrica respecto de su semieje menor, en definitiva es igual a la derecha del eje menor y que a la izquierda, significa que la distancia del punto P al foco izquierdo es la misma distancia que del punto P al foco derecho, de forma que estas dos cantidades son iguales. Así que podemos poner que dos veces, pues como estamos trabajando con el foco izquierdo, pues nos quedamos con esta longitud de aquí. Dos veces la cantidad, esta longitud, es igual a 2A. Por lo tanto, se nos cancelan estos doses de aquí y tenemos que esta distancia azul lo que vale es A, o sea, la distancia del punto P, donde lo hemos colocado en este caso, a uno de los focos, es igual a la longitud del semieje mayor. Por lo tanto, vamos a poner aquí una A. Y como os decía, como hemos alineado el punto P verticalmente con el centro geométrico de la elipse, este ángulo de aquí es un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, aquí tenemos un triángulo rectángulo de hipotenusa A y catetos B y C. Así que podemos aplicar el teorema de Pitágoras, que nos dirá que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Así que aquí podemos aplicar lo que ya sabemos, que es que C es epsilon por A. Por lo tanto, nos va a dar A al cuadrado es igual a B al cuadrado más epsilon por A al cuadrado es epsilon al cuadrado por A al cuadrado. Y ahora aquí pues podemos despejar la cantidad B. O sea que tenemos B al cuadrado es igual a al cuadrado menos epsilon al cuadrado A al cuadrado, sacando factor común A al cuadrado y luego en B despejando el cuadrado, tenemos aquí la raíz de A al cuadrado por 1 menos epsilon al cuadrado, sale A fuera de la raíz y nos queda que B es esto, que está relacionado con o depende del semieje mayor y de la excentricidad. Pero de esta ecuación no podemos obtener muchas más cosas, bueno, una cosa más aparte de lo que vale de la relación entre B y A y la excentricidad. Si nos venimos aquí, una vez hemos sustituido C por epsilon A, aquí podemos despejar la excentricidad y lo que nos queda es que E al cuadrado por A al cuadrado es A al cuadrado menos B al cuadrado. Dividimos entre A cuadrado a todo, por lo tanto aquí queda un 1. Y aquí tenemos que dividir a B cuadrado entre A al cuadrado y luego podemos quitar el cuadrado de la excentricidad y llevarlo al otro lado como una raíz. Por lo tanto, también obtenemos la excentricidad en función del semieje mayor y el semieje menor de la elipse, que es la típica fórmula que siempre se aplica en todos los problemas para encontrar lo que vale la excentricidad. Así que hemos obtenido B y la excentricidad. Borro y lo copio por aquí a la derecha. Y ya la última relación que vamos a definir va a ser la siguiente, que es el semilatus rectum, o sea, P, que lo teníamos por aquí, pero en función de A y de B, o sea, de los semiejes mayor y menor de la elipse. Porque a esta igualdad que nosotros ya teníamos, si multiplico por A ambos lados del igual, pues tengo que A por P es igual a al cuadrado por
1 menos epsilon al cuadrado. Y resulta que esta cantidad de aquí, esto es b al cuadrado. Si aquí que acabamos de obtener b, pues elevamos al cuadrado, tenemos a al cuadrado y la raíz se cancela con el cuadrado, nos queda a al cuadrado por 1 menos epsilon al cuadrado, o sea, esto. De forma que tenemos que p, a por p es b al cuadrado, si dividimos a toda la ecuación entre a, obtenemos que el semilatus rectum es b al cuadrado entre a. Vale, he retomado el dibujo anterior de la elipse, ya tenemos todas estas cantidades aquí representadas en el dibujo relacionadas unas con otras, así que vamos a abordar la ecuación canónica de la elipse en coordenadas cartesianas. Por lo tanto, vamos a coger la ecuación que teníamos ya en coordenadas cartesianas, pero en función de los parámetros p y epsilon, o sea, de la excentricidad y del semilatus rectum, y lo que vamos a hacer es dividir a toda la ecuación entre b al cuadrado, ¿de acuerdo? O sea, ya lo hago directamente para no tardar en escribir, y lo que vamos a hacer es sustituir b al cuadrado, vamos a coger la expresión de aquí, que lo relaciona con a y con la excentricidad, y vamos a ver qué nos queda. Aquí tenemos 1 menos epsilon al cuadrado en el numerador, y b al cuadrado es a al cuadrado por, la raíz se cancela con el cuadrado por 1 menos epsilon al cuadrado. Y todo esto multiplicando a x al cuadrado. Luego, y al cuadrado lo vamos a dejar tal cual, así dividiéndole b al cuadrado. Y aquí, en el término siguiente, tenemos un signo negativo, tenemos 2 epsilon por p, vamos a sustituir p por esta expresión de aquí, por a por 1 menos epsilon al cuadrado. O sea que a 1 menos epsilon al cuadrado dividido entre b al cuadrado, que es a al cuadrado por 1 menos epsilon al cuadrado, y esto va multiplicado por x. Y luego aquí en el otro lado, al lado derecho del igual, pues vamos a hacer lo mismo, vamos a coger la expresión para p, que es esta de aquí, como va elevado al cuadrado, pues tenemos a al cuadrado por 1 menos epsilon al cuadrado, y dividiendo b al cuadrado, que es a al cuadrado por 1 menos epsilon al cuadrado. Vale, así que esto ya pues es cuestión de trabajar un poquito este resultado, porque ya lo tenemos. Aquí se nos va a cancelar este término con este de aquí, en este otro se cancela una a con una del denominador y este término con este. Y aquí se cancelan las a's al cuadrado y un cuadrado de aquí con el término del denominador. Por lo tanto, nos queda x al cuadrado entre a al cuadrado más i al cuadrado entre b al cuadrado menos 2 epsilon x entre a y al lado derecho del igual nos queda 1 menos epsilon al cuadrado. Vale, pues aquí vamos a hacer una cosa, nos vamos a llevar este epsilon al cuadrado al otro lado del igual, entonces estará, en vez de con un signo negativo, con un signo positivo, más epsilon al cuadrado, aquí teníamos entonces igual a 1, y vamos a hacer una cosa, vamos a multiplicar a este epsilon al cuadrado por a al cuadrado, entonces le dividimos por lo mismo para que quede igual, y aquí a este otro término vamos a multiplicar también por una a, y entonces dividiremos por otra a, de forma que pues aquí aparece una a, aquí se queda a al cuadrado y la x que estaba por aquí, en este término que no se nos olvide. Entonces vamos a agrupar en el siguiente paso estos términos de aquí
vamos a sacar factor común un término 1 entre a al cuadrado y tenemos x al cuadrado menos 2 epsilon a por x más epsilon al cuadrado por a al cuadrado y aquí más y al cuadrado entre b al cuadrado todo igual a 1. Bueno, pues si nos damos cuenta, este paréntesis de aquí es un cuadrado perfecto. O sea, es x menos epsilon por a elevado al cuadrado. Podemos comprobarlo enseguida. Expandiéndolo, pues tenemos cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo, o sea, 2 epsilon a por x más el cuadrado del segundo, epsilon al cuadrado a al cuadrado. Vemos que es exactamente lo mismo que tenemos aquí arriba, por lo tanto, en el siguiente paso tenemos que en este paréntesis lo que hay que poner es x menos epsilon a elevado al cuadrado dividido entre a al cuadrado más i al cuadrado entre b al cuadrado y todo esto igual a 1. Y ya veis que nos ha quedado la ecuación canónica de la elipse, lo único que en la coordenada x está desplazada de lo que sería el 0 una cantidad epsilon a. Si recordáis, epsilon a lo tenemos por aquí, arriba, es la cantidad c. Por lo tanto, lo que nos hemos centrado en el eje x es en el foco en concreto izquierdo, que está a una distancia c, o sea, epsilon a, del origen del centro geométrico, que sería la elipse. O sea, esta c es epsilon a, y como veis, cuando a la coordenada x se le resta una cantidad, lo que hace la elipse, que os lo he comentado al principio del vídeo, de estar centrada en su centro geométrico, al menos en el eje y, es que la curva que representa, o sea, esta curva de color así como dorado, lo que se va es, se corre un poquito hacia la derecha. Y entonces tenemos este dibujo. Bueno, pues llegado a este punto ya hemos obtenido todas las ecuaciones posibles para la elipse. Hay una ecuación más, que es la ecuación general algebraica, por decirlo de alguna forma, pero no voy a entrar en eso porque en la lista de reproducción de álgebra lineal, cuando veamos las formas cuadráticas, ya hablaremos de ese tipo de ecuación para describir las cónicas, ¿de acuerdo? Para el tema de gravitación, que es la motivación de subir estos vídeos, con esto ya vamos más que preparados. Entonces, voy a borrar el dibujo de la elipse porque ya me estoy quedando sin sitio. Voy a guardar este resultado por aquí arriba y vamos a pasar ahora a intentar encontrar cuánto vale el área de la elipse. O sea, una expresión para el área de esta curva cónica. ¿Por qué? Porque cuando veamos las leyes de Kepler y le demos forma matemática con todo el trabajo que hizo Newton, vamos a necesitar conocer el valor del área de la elipse. Bueno, pues vamos con ello. Vamos a ver el área de la elipse centrada en el origen. Por lo tanto, vamos a coger esta ecuación de arriba, pero si estamos centrados en lo que sería, con el origen me refiero al centro geométrico de la elipse, entonces no hace falta restarle ninguna cantidad a x, obviamos este término de aquí, así que nos queda una ecuación pues todavía mucho más fácil, que es x al cuadrado entre a al cuadrado más y al cuadrado entre b al cuadrado es igual a 1. Vale, entonces vamos a despejar aquí y porque vamos a definirla como, en la coordenada y como una función de x. Así que tenemos y como función de x es igual a, ya lo pongo directamente, b por la raíz de 1 menos x al cuadrado entre a al cuadrado y la raíz. Bueno, pues entonces lo que tendremos es que el área de la elipse
vamos a poder definirla de la siguiente forma. Imaginad, aquí voy a hacerlo así a grosso modo. Teníamos el eje X y el eje Y. Tenemos nuestra elipse, que ahora está centrada en el centro geométrico, más o menos así. Entonces, vamos a hacer una cosa, un truco, que es que para calcular el área, vamos a decir que lo que vamos es a calcular el área de esta porción de aquí, y como la elipse es simétrica respecto de sus ejes o semiejes, pues el área total será 4 veces este área de aquí. Entonces, en la integral lo que tendremos es que poner los límites, que son este será el 0 en la x y este valor de aquí será la cantidad a, porque esta longitud es el semieje mayor. Por lo tanto, el área es 4 veces la integral de 0 a a de f de x, o sea, b por la raíz de 1 menos x al cuadrado entre a al cuadrado, y aquí el diferencial de x, que no se nos olvide. Vale, pues para resolver esta integral hay que hacer un cambio de variable, y en concreto es muy oportuno decir que x va a valer a por coseno de un ángulo. O sea, vamos a hacer un cambio de variable a angulares. ¿Por qué escogemos este cambio de variable? Pues bueno, porque veis que si x vale a por coseno de teta, al elevar esto al cuadrado se nos van a cancelar las a's al cuadrado y va a quedar raíz de 1 menos coseno al cuadrado. Y eso sabemos que es el seno. Por lo tanto, ahora lo vamos a hacer, pero vamos a reducir la complicación de esta integral o su dificultad muchísimo. Lo que tenemos que calcular ahora es cuánto vale la derivada de x respecto de teta, o en definitiva el diferencial de x. Entonces, aquí lo que tenemos es que derivar esto respecto de teta. A es constante, por lo tanto la derivada del coseno es menos el seno. Tenemos menos a por el seno de teta, y el diferencial de teta que lo llevamos de la derivada que hemos hecho, que estaba aquí dividiendo, aquí multiplicando. Vale. Entonces, ahora vamos a ver pues que se nos va a quedar todo muchísimo más fácil. Aquí tendremos 4 veces la integral de 0 a a. Lo que pasa que en realidad a era el límite de la integral cuando estábamos en coordenadas cartesianas. Ahora que hemos hecho un cambio de coordenadas a polares, la variable que tenemos es una variable angular, por lo tanto lo que irá es de 0 a pi partido por 2, que es este primer cuarto de la elipse que he dibujado en azul. O sea, si tenemos que esto es el radio vector, cubriremos todo este primer cuadrante de la elipse desde la posición teta igual a 0, que es esta de aquí, hasta la posición teta igual a pi partido por 2, que es esta. Así que lo ponemos, pi partido por 2, tenemos aquí b por 1 menos, pues x al cuadrado entonces es a al cuadrado coseno cuadrado de teta, dividido entre a al cuadrado. Se nos cancelan las a's, por lo tanto tenemos 1 menos coseno al cuadrado. Sabemos que 1 menos coseno al cuadrado es el seno al cuadrado, así que tenemos la raíz de el seno al cuadrado de teta, por lo tanto nos queda el seno. En realidad queda el valor absoluto del seno, pero como vamos de 0 a pi partido por 2 en los límites, pues siempre da un seno positivo. Por lo tanto, podemos quitar el valor absoluto del seno y dejar solo el seno de teta. Y luego por aquí iba el de x, que pues tenemos que sustituirlo por esta expresión de aquí, o sea, por menos a por el seno de teta por d teta. Vale, entonces en el siguiente paso lo que tenemos es, puede salir b como b fuera de la integral, que es constante, a también,
y el signo menos pues también lo vamos a sacar, así que nos queda menos 4 por a por b, la integral de 0 a pi partido por 2 de el seno al cuadrado de teta, por diferencial de teta. Esto, bueno, es una integral típica que para resolverla pues simplemente hay que hacer un cambio de variable otra vez aprovechando una identidad trigonométrica que ahora vamos a ver. Lo que vamos a decir es que teta es phi partido por 2, por lo tanto, de teta es un medio de phi. Así que aquí vamos a sustituir, tenemos menos 4a por b, y entonces tenemos seno al cuadrado de phi partido por 2, y de teta es un medio de phi, por lo tanto ese un medio sale fuera, divide a este 4, y entonces queda un 2 aquí, y aquí ya solo phi. Y ahora ya solo nos queda hacer un retoque, que es multiplicar dentro de la integral por un 2, y entonces pues para que quede igual, dividiremos también por un 2, lo que pasa que el 2 que divide vamos a sacarlo fuera, y entonces tenemos 2 entre 2, nos queda un 1, y ya tenemos aquí dentro de la integral una identidad trigonométrica que de hecho en la lista de matemáticas en los primeros capítulos, cuando hablo de la trigonometría, la demuestro, y esto es 1 menos coseno de phi. Así que se nos queda ya una integral muy facilita, tenemos menos a por b, la integral de 0 a pi partido por 2 de 1 menos coseno de phi por d phi. Entonces ahora dejamos el factor menos a b por aquí multiplicando, tenemos la integral de 0 a pi partido por 2 de phi por 1, o sea, diferencial de phi por 1, que es esto, menos la integral de 0 a pi partido por 2 de coseno de phi por d phi. Vale. Y de hecho me estoy dando cuenta que he cometido un error que va a hacer que el área nos dé negativa, y es el siguiente. Es que cuando voy a venirme al dibujo este que he hecho aquí de la elipse, cuando nosotros estamos en coordenadas cartesianas y sumamos todos, si sabéis lo que es una integral, pues es una suma de Riemann. Entonces lo que estamos haciendo es ir sumando un montón de columnitas aquí a altura lo que valga la función, ¿de acuerdo? Hasta que llenamos un intervalo en X, o lo recorremos, o sea, de 0 a A en este caso. ¿Qué quiere decir esto? Que en la integral que tenemos en coordenadas cartesianas, que vamos de 0 a A, vamos en esta dirección. Entonces, lo que ocurre cuando hemos hecho el cambio a coordenadas polares es que los límites de la integral no van de 0 a pi partido por 2, sino que vamos de pi partido por 2 a 0, porque tenemos que seguir respetando la dirección en la que estaba creciendo x. Entonces, esto ocurre porque el coseno es una función que de 0 a pi partido por 2 decrece, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hemos cometido un error matemático sin darnos cuenta, pero bueno, ya aprovecho para que lo sepáis si no lo sabíais, y es que cuando x crece, para que crezca el lado derecho del igual, lo que tiene que hacer el ángulo es decrecer. Entonces, si de 0 a A la x está creciendo, para que al lado derecho la función crezca también, los límites no pueden ir de 0 a pi partido por 2 en el ángulo, porque entonces el coseno va de 1 a 0 y el coseno estaría decreciendo. Para que el coseno crezca, el recorrido angular, en vez de ir en el sentido antihorario, como es el natural, tiene que ir en sentido horario. Entonces, eso lo que hace es que tengamos que cambiar los límites de la integral. No estoy diciendo que los voy a cambiar y entonces pescamos un signo menos. No, lo que estoy diciendo es que al ponerlo me he equivocado,
porque hay que tener en cuenta que cuando hacemos los cambios de variables, las funciones en las que establecemos la igualdad en dicho cambio, si una crece, la otra tiene que crecer también, ¿de acuerdo? Y aquí lo que ocurre es que no pasaba eso, sino que pasaba lo contrario. Si x crecía, al crecer teta, el coseno decrece. Entonces tenemos que hacer que en el recorrido teta decrezca. Vale, ya lo he corregido, he cambiado la posición de los límites de la integral, o mejor dicho, la he intercambiado. Entonces aquí lo que tenemos ya, vamos a resolver a por b. Esta integral, la integral de phi, pues es phi, así que lo ponemos, y la integral del coseno de phi es el seno, puesto que la derivada del seno es el coseno. Por lo tanto, aquí tenemos phi menos seno de phi. Y tenemos que evaluar esto entre pi partido por 2 y 0. De hecho, en realidad, me van a matar los matemáticos que estén viendo este vídeo. Aquí, cuando hacemos el segundo cambio de variable, habría que modificar que no vamos de pi partido por 2 a 0. Entonces voy a borrarlo, no voy a dejarlo especificado, porque lo mismo sería de pi partido por 4 a 0 o de pi a 0, ¿vale? Por este 1/2 que es la diferencia entre teta y phi. Los límites 0 y pi partido por 2 son cuando deshacemos otra vez el cambio de variable al ángulo teta. Así que entonces tenemos que menos a partido b por phi, que phi es 2 teta, y luego tenemos menos seno de phi, que es 2 teta, y ya sabéis que hay otra identidad trigonométrica que dice que seno de un ángulo doble es 2 veces el seno por el coseno. Y ahora sí, todo esto evaluado entre pi partido por 2 y 0. Entonces, vamos por aquí, tenemos menos, sacamos factor común al 2 que hay por ahí, y ahora ya tenemos que evaluar, pues tenemos 0, o sea, 0 menos seno de 0 coseno de 0 menos pi partido por 2 menos seno de pi partido por 2 coseno de pi partido por 2. Vale, este primer término se va todo a 0, y aquí tenemos seno de pi partido por 2 es 1, pero coseno de pi partido por 2 es 0, así que este término fuera, de forma que solo sobrevive menos pi partido por 2. Entonces, tenemos menos 2ab por menos pi partido por 2, se cancela el menos y el 2, y nos queda pi por ab. Entonces, este es el valor que tiene el área de la elipse, una constante, depende de su semieje mayor y de su semieje menor, y si os dais cuenta, es muy parecido al área de la circunferencia, lo que pasa es que, claro, que en la elipse no tenemos un radio constante, tenemos dos, uno máximo y otro mínimo, cuando estamos centrados en lo que sería en el origen como centro geométrico de la elipse, ¿de acuerdo? Si estamos centrados en uno de los focos, ya hemos visto por ahí que tenemos el radio más y el radio menos, pero en el caso en el que los ejes de coordenadas están centrados en el centro geométrico de la elipse, el radio más es A y el radio menos es B. Por lo tanto, es como una especie de pi por r al cuadrado. Lo que pasa es que, claro, que r en realidad son dos r's. Uno es A y otro es B. Para que veáis que tiene cierta similitud con el área de la circunferencia, puesto que en el fondo, pues, ambas son curvas cónicas. Bueno, pues ya nos queda poquito para acabar el capítulo, nada más que vamos a ver un par de cosillas. La siguiente, vamos a ver la parametrización de la elipse, pero antes de hablar de la parametrización de la elipse, vamos a ver la parametrización del círculo. Pues como ya sabéis, la más fácil y la más natural son las coordenadas polares. Es decir, decir que, decir que x vale r por coseno de teta,
y tenemos un único parámetro que es una variable angular porque r es constante. Y luego y es r por el seno de teta, donde aquí vamos a especificar esto que acabo de decir, de que r es constante. Bueno, pues ya sabemos que el área del círculo es pi por r al cuadrado. Pero en estas fórmulas nosotros podemos despejar r de la siguiente forma. En la coordenada x podemos decir que r es x entre el coseno de teta y que en la y r es y entre el seno de teta. Y de esta forma nosotros sabemos que, claro, como teta varía y x también están interrelacionados, pues tienen que variar de tal forma que el cociente entre estas dos cantidades dé el valor constante r, en el caso del círculo. Por lo tanto, aquí el área del círculo podemos decir que es pi por r, que es r al cuadrado, y podemos decir que una de estas r's es x entre coseno de teta y otra de las r's es y entre seno de teta, donde cada uno de estos paréntesis es una cantidad constante, pues en concreto en el círculo r. Entonces, vamos a probar un truco, a ver si sale bien, para la parametrización de la elipse, que es decir, bueno, si el área de la elipse es pi por AB, pues A y B son constantes. Y como nosotros sabemos que no es que la elipse sea porque esto se dice muchas veces mal, se dice que, lo he visto por ahí en algunos vídeos, que la elipse es un círculo con excentricidad distinta de cero. O al contrario, que el círculo es una elipse con excentricidad cero. Eso es una falacia en sí misma, porque lo que son cónicas. Entonces, nosotros lo que vamos a querer es asemejar de alguna forma, como hemos visto que las áreas están relacionadas o tienen cierto parecido para la elipse y para la circunferencia o para el círculo, vamos a ver si podemos extender la parametrización del círculo a la elipse y obtenemos algo que tenga sentido. Entonces, como decía, como A y B son constantes, pues esto es pi por una constante por otra constante. Lo que pasa que aquí estas dos constantes no son iguales, no pasa como arriba con el círculo, pero vamos a probar a ver si podemos decir que una de esas constantes pues sea x partido de coseno de teta y la otra sea y entre seno de teta. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que para que esto sea cierto, o sea, tened en cuenta que aquí estamos forzando esta igualdad, significa que A tiene que ser x entre coseno de teta y B tiene que ser y entre seno de teta. Y si recordáis, cuando hemos calculado el área de la elipse, recordad que en el cambio de variable habíamos definido que x era igual a coseno de teta para poder resolver la integral. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es que justo esta parte de aquí es el cambio de variable que habíamos hecho en la integral del área de la elipse. Por lo tanto, tiene mucho sentido el parametrizar la elipse de esta forma, ya que en el fondo lo que hemos hecho para resolver la integral anterior es un cambio a coordenadas polares, lo que pasa que, claro, a las coordenadas polares de la elipse. Entonces, esto lo que implica es pues como he puesto aquí, que x tiene que ser a coseno de teta y la y tiene que ser b seno de teta. Entonces, vamos a hacer una pequeña comprobación. Recordad que
si teníamos la ecuación canónica de una elipse pero centrada en el 0, 0, pues tenemos x al cuadrado entre a al cuadrado más y al cuadrado entre b al cuadrado, y esto es igual a 1. Entonces, si nosotros hacemos el cambio a coordenadas polares o introducimos la parametrización de la elipse, aquí sustituimos la x por a coseno de teta, por lo tanto queda a al cuadrado coseno cuadrado de teta, esto entre a al cuadrado, aquí más i, pero i es b seno de teta, por lo tanto al cuadrado, b al cuadrado, seno cuadrado de teta, todo esto entre b al cuadrado, y esto igual a 1. Entonces, se cancela aquí a cuadrado con a cuadrado, aquí b cuadrado con b cuadrado, y lo que nos queda es la súper conocida identidad trigonométrica de que coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta es igual a 1. Y esto de aquí es cierto. Por lo tanto, esta parametrización que hemos escogido, que en realidad las parametrizaciones son libres. O sea, nosotros siempre podremos decir que cuando queramos parametrizar algo, que si es una curva plana, pues la parametrización de una de las coordenadas es libre, luego ya la otra viene dada en función de la variable que es dependiente de la otra, ¿de acuerdo? Pero en realidad, o sea, nosotros, aunque parezca que aquí he forzado de alguna forma esta parametrización asemejando el área de la elipse con la del círculo, no estoy de facto forzando nada, sino que he utilizado el cambio de coordenadas o de variable que he hecho en la integral, que me ha facilitado mucho la vida, y en realidad, si yo aquí en esta ecuación sustituyo ese cambio de coordenadas, o sea, la x la sustituyo por a coseno de teta, tengo a cuadrado coseno cuadrado de teta entre a al cuadrado, y la i la dejo libre, entonces lo que tengo es i al cuadrado entre b al cuadrado igual a 1. Aquí se me cancelan las a's y lo que tengo es que i al cuadrado entre b al cuadrado es 1 menos coseno al cuadrado de teta. 1 menos coseno al cuadrado de teta es el seno al cuadrado. Puedo quitar todos los cuadrados de esta ecuación, en la i, en la b y en el seno, y ya despejando la i, lo que encuentro es su parametrización, habiendo escogido la de la x, que es b por el seno de teta. Entonces, ¿por qué esta parametrización es más interesante comparada con cualquier otra? Pues porque es la natural de la elipse, igual que la natural de la circunferencia es el cambio a coordenadas polares clásico que tenemos aquí. Cuando hacemos este cambio de variable, generalmente las integrales, cualquier problema que tengamos, se nos facilitará mucho la vida al escogerla. Entonces, nada, ya hemos visto cuál es la parametrización más óptima para la elipse, su área, y ahora lo que vamos a ver es, así muy rápido, una rotación de la elipse para que ya acabemos el vídeo de una forma mucho más completa. Bueno, entonces, vamos a ver una rotación de la elipse. Tenemos que el cambio de coordenadas antes y después de la rotación viene dado de esta forma, ¿de acuerdo? Vamos a decir que las coordenadas prima son las coordenadas de cada punto de la elipse después de aplicar una rotación. Por lo tanto, esta sería como la transformación directa, entre comillas, y esta la transformación inversa, o en definitiva, las coordenadas prima en función de las no prima o las coordenadas no prima en función de las prima. Esto, como estamos en una rotación en el plano XY, podemos obviar la coordenada Z porque es ese eje en torno al cual estamos rotando, y para los que hayáis visto alguna vez una matriz de rotación, justo en los elementos de la matriz de rotación que tienen coordenada Z pues son ceros y unos, y un 1, por lo tanto da igual no ponerlo. Y esto puede también reducirse pues a una matriz 2×2, o sea, tenemos para esta primera transformación que x' y' es la matriz coseno de teta menos seno de teta, coseno
de teta. Y aquí x por y. Si despejáis x por y haciendo la inversa de esta matriz, que vendría aquí multiplicando a estas otras coordenadas, pues obtenemos coseno, seno, menos seno, coseno. O sea, en realidad la inversa de esta matriz es su traspuesta, como estaréis observando, porque es lo que ocurre con un grupo de matrices que en álgebra se llaman las matrices ortogonales, que tienen esta peculiaridad y las matrices de rotación lo cumplen. Pero bueno, lo que os quiero comentar es que vamos a aplicar una rotación de 90 grados o de pi partido por 2 radianes. Entonces, nosotros ya sabemos que el seno de pi partido por 2 es 1 y el coseno de pi partido por 2 es 0. Entonces, de hecho voy a llevarme esto por aquí arriba para tener sitio para trabajar. Lo que estamos diciendo es que tenemos una elipse, vamos a partir de hecho de la ecuación canónica centrada en el origen, o sea, tenemos en el 0, 0, quiero decir, tenemos x al cuadrado entre a al cuadrado más y al cuadrado entre b al cuadrado igual a 1. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que las coordenadas que tenemos al inicio, que son la no prima, después de aplicarle una rotación de 90 grados, y ya sabéis, la matriz de rotación aplica los 90 grados o los ejecuta en sentido antihorario, en el sentido contrario de las agujas del reloj. Por lo tanto, lo que vamos a querer saber es qué ecuación obtenemos una vez hemos aplicado la rotación. Entonces, como hemos dicho que las coordenadas no prima son las coordenadas antes de la rotación, que lo que tenemos es una elipse del tipo, si, claro, si para eso tenemos que imponer que el A es mayor que B, que eso es obvio, o se da por hecho porque A es el semieje mayor. Entonces no tiene sentido que A sea un número menor que B en valor absoluto. Lo que estoy diciendo es que tenemos una elipse en los ejes X, y, como os he comentado antes, centrada en el 0, 0, o sea, el origen de coordenadas es su centro geométrico, y tenemos una elipse pues más o menos de este tipo, ¿de acuerdo? Donde este lado es A y este es B. O sea, aquí a lo mejor, bueno, pues tal y como la he dibujado parece que son iguales, dejadme entonces que coja este ladito de aquí, que se ve claramente que es más pequeño, que es el mismo, pero bueno, como estoy dibujando a mano alzada, pues ya sabéis, este lado es B, este es A. Entonces aquí aplicaremos el cambio de coordenadas, pues este de aquí, que son las coordenadas no prima vienen en función de las prima, para poder obtener las coordenadas prima, que son las de después de aplicar la rotación de 90 grados. Por lo tanto, x es, vamos a sacar el factor 1 entre a al cuadrado, x al cuadrado es coseno de teta por x' más el seno de teta por y', más, vamos a sacar un factor 1 entre b al cuadrado por y, que es menos seno de teta x' más coseno de teta y'. Y se me ha olvidado aquí elevar al cuadrado, aquí también, y esto igual a 1. Bueno, ya habríamos aplicado la rotación, como veis no aparecen ya las coordenadas no prima, sino que las que aparecen son las coordenadas prima. Y ahora vamos a aplicar que seno del ángulo que estamos rotando es 1 y coseno de ese ángulo es 0. Por lo tanto, este término fuera también, y aquí tenemos un 1 y aquí un 1 que con este menos pues es un menos 1. Entonces, aquí lo que nos queda es 1 entre a al cuadrado por y' al cuadrado. O sea, y' al cuadrado entre a al cuadrado. Aquí un más, 1 entre b cuadrado, y tenemos menos, que lo que sobrevive de este paréntesis es menos x' al cuadrado, pero este menos con este cuadrado aquí pues se cancela. De forma que lo que nos queda es x' al cuadrado entre b al cuadrado. Y esto igual a 1. Entonces, bueno,
aquí poniendo la ecuación, la x primero, que bueno, da igual, pero lo que tenemos es x' al cuadrado entre b al cuadrado más y' al cuadrado entre a al cuadrado igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues si os dais cuenta, respecto de la ecuación original que teníamos, lo que ha pasado es que a y b han intercambiado su posición respecto a la variable que acompaña. O sea, ahora la a, en vez de estar con la x, está con la y, y ahora la b, en vez de estar con la y, está con la x. Entonces, ¿cómo se traduce eso gráficamente en una elipse? Bueno, pues de hecho, para que esta se quede así, voy a hacerlo por aquí abajo. Pues esto lo que implica es que ahora en nuestros ejes x' y', la elipse que nosotros tenemos es una elipse de este tipo. Es una elipse en la que en el eje x está la longitud b y en el eje y está la longitud a. Como es bastante lógico, porque claro, hacer una rotación de 90 grados lo he hecho para que veáis cómo son las matemáticas que involucradas, porque en las siguientes curvas cónicas que vamos a ver, en la parábola y en la hipérbola, le vamos a meter también rotaciones, porque conviene siempre saber cómo cambiar de una parábola orientada horizontalmente a verticalmente, y con las hipérbolas también. Pues ya sabéis que las hipérbolas, por ejemplo, en la teoría de la relatividad, están todo el rato por ahí de fondo. Son las transformaciones de Lorentz. Pero bueno, para la elipse, pues como veis, es muy facilito hacer rotaciones de ángulos que no sean 90 grados, pues va a dejar la elipse de forma oblicua y aparecerán por ahí un montón de términos y obtendríamos la ecuación algebraica de la elipse, que es la que os he comentado que ya veremos en la lista de álgebra lineal cuando hablemos de las formas cuadráticas. Pero nada, ya con esto de aquí, pues por mi parte queda todo dicho de esta curva cónica, de la elipse. He borrado el cálculo, ¿de acuerdo? He dejado que para una rotación de 90 grados se supone en sentido antihorario, que es el sentido natural de las rotaciones. Todo eso es por la regla de la mano derecha y tal, pero que lo sepáis. Que nada, que lo que obtenemos es de una elipse normal y corriente clásica de toda la vida a que lo que se han intercambiado son de posición los semiejes. O sea, de estar estirada horizontalmente pasa a estar estirada verticalmente. Y nada, ya con todo esto, como decía, voy a dejar por aquí el dibujo de la elipse con todo lo que, con todas las longitudes que hemos visto antes, por si queréis antes de acabar el vídeo echarle un ojo. Este epsilon A era lo que valía C. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis entendido y nos vemos en el siguiente.